Bien, comenzamos entonces con este cuarto conversatorio, Folclor, Derechos y Nueva Constitución. Modera el profesor Christian Spencer. Christian Spencer, sociólogo y licenciado en música por la Pontificia Universidad Católica de Santiago, Chile, doctorado en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad Complutense en Madrid, en régimen de cotutela con la Universidad Nova en Lisboa. Actualmente es director del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor, donde desarrolla los proyectos Historia, Étnica y Procesos del Folclore en Chile y prácticas artísticas en contextos de protesta y política. Profesor, usted presenta sus invitadas. Muchas gracias a todas las que están aquí. También queremos agradecer a las muchas personas que se han conectado por vía streaming, a través de Zoom, en realidad, desde distintas partes de Chile y en algunos casos desde fuera de Chile. Gracias a los que están escuchando desde sus casas, en sus actividades cotidianas o en su trabajo. Bien, este es el último conversatorio de este encuentro, que ha sido un encuentro muy positivo. Hemos podido dialogar, hablar. El trabajo del comité de lectura fue muy eficiente, muy efectivo y muy positivo en poder juntar ciertos tipos de temas. Creo que ha sido muy necesaria esta instancia. Gracias también a las personas que vinieron desde fuera de Santiago e incluso desde fuera de Chile, que hay varias. Y vamos a hacer este conversatorio que lo que busca es, como conversábamos al inicio cuando invité a las colegas que están aquí presentes, tirar el tejo para adelante, es decir, intentar reflexionar sobre nuevos tópicos a los que se ve sometido el cambio en la tradición musical, y también aquellas ideas de folclore, cultura y tradición que están presentes en los nuevos debates sobre derechos sociales. No es, por supuesto, el único lugar del mundo donde esto ha ocurrido. Voy a hacer entonces yo una breve introducción y luego voy a presentar a Daniela y Amelia, que están aquí a mi lado, para contarles por qué ellas están aquí, cuál puede ser el aporte, y luego abrir el micrófono para todas las preguntas que ustedes tengan y también a las personas que están conectadas. Es un tema nuevo, es algo que no se ha debatido extensamente y creemos que es un aspecto sobre el cual se pueden proponer muchas ideas. Bien, me permito hacer entonces una pequeña introducción. Hasta ahora, la nueva Constitución, de acuerdo al borrador que conocemos hasta la semana pasada, no utilizará la palabra folclore en su contenido. Sin embargo, sí introduce la palabra lo tradicional en al menos 9 oportunidades, de las cuales 7 son para actividades que se considera que poseen un vínculo con el pasado, particularmente con el pasado de los pueblos originarios. Es interesante pensar que la idea de tradición ingrese a través de los pueblos originarios y no a través de otros aspectos. La Constitución de 1980, en cambio, utilizó solo una vez la palabra tradición y fue para referirse a la idea de honrar a la patria en su artículo 22. Lo cito: los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Está en la página 27 y 28. Asimismo, en el nuevo borrador, digamos el de la semana pasada, la palabra cultura aparece 65 veces en el texto, versus 5 veces en la Constitución de 1980. Y la palabra patrimonio, que tiene algunas conexiones con estas dos ideas, como ustedes bien saben, aparece en 13 oportunidades en el borrador, utilizado en un sentido cultural, ambiental y lingüístico, mientras que en la vieja Constitución, vamos a llamarlo así, solo en 2 oportunidades utilizado en su sentido cultural. Si bien estas son solo palabras, no son contenidos de fondo, nos indican ya la presencia de un cambio sustancial en el nuevo borrador. ¿Qué implican estos cambios? ¿Cómo se han gestado? ¿Cuáles son los debates que están detrás de la conexión entre tradición, cultura, folclore y derechos sociales? Es uno de los debates que queremos tener hoy para poder cerrar este encuentro y posteriormente invitarlos a la conferencia de Juliana Guerrero. Tal vez sea bueno señalar que hubo varias iniciativas populares de norma para el borrador de la nueva Constitución. Creo que vale la pena destacar 3. Una enviada por FEF
la FEFOMACH, por una educación pluricultural e integradora, basada en la identidad cultural y el folclore de los pueblos. Luego la que fue enviada por Alex Becerra, que se llama Rescate y Protección de las Tradiciones en Chile. Y otra enviada por Vive Chile Rural, Chile, su cultura, costumbres y tradiciones. Además de esas hay otras que nuestras invitadas van a mencionar. Creo que el uso de estos términos, tradición, cultura, folclore, y otros, y sus combinaciones, incluido patrimonio cultural, fue muy amplio en las propuestas que se presentaron, pero como ya sabemos bien, solo unas pocas fueron integradas al borrador. Entonces, para motivar el diálogo, ¿qué relación existe entre la cultura tradicional y los derechos sociales? ¿Qué aspectos de las normas de iniciativa popular quedaron finalmente retratados y de qué manera? ¿Qué rol han jugado las instituciones o las asociaciones u organizaciones académicas o incluso las iniciativas individuales como las que Amelia y Daniela representan en este trabajo? ¿Y qué rol jugamos nosotros o ustedes, cultores, académicos, músicos y practicantes de las tradiciones musicales en este nuevo proceso? El presente conversatorio entonces tiene por objeto debatir estas preguntas a partir de testimonios de trabajo de estas asociaciones, pero también personales, con ustedes, también para conocer su posición sobre la relación entre estos derechos culturales y la idea de lo tradicional y lo folclórico, de tal modo que algunas prácticas y el debate que ellas representan pueda ser debatido esta vez dentro de un encuentro sobre culturas tradicionales y folclore, y así podamos ir integrando y, por qué no decirlo, renovando esta idea de folclore que ha estado por tanto tiempo a veces atrincherada o guardada en un cajón. Para eso entonces quiero presentarles a nuestras invitadas. Aquí tengo unos apuntes que me voy a permitir leer. Amelia Arias Moro, es doctora en educación musical e investigadora, nacida en 1982. Ya ven que les pedimos la fecha de nacimiento a todos, con el objetivo de hacer un panorama etario, ¿no? de todos ustedes. Ella es magíster en educación, convención en currículum y comunidad educativa en la Universidad de Chile, con un postítulo en orientación educativa, licenciada en educación y docente de educación musical de la UNCE. Se ha desempeñado como docente de artes musicales en educación parvularia, básica y media en distintos establecimientos municipales, particulares, subvencionados, pagados, de Santiago, y también ha sido docente en instituciones de educación superior en modalidad presencial y online, que es una diferencia interesante. Ha participado como expositora en congresos, siendo su línea de investigación en el área de currículum, educación musical. Ha sido creadora y directora de proyectos Fondarte, diseñadora instruccional y tutora de distintas instituciones de educación superior. Ha realizado cursos, asesorías, relatorías a equipos directivos, técnicos educativos y docentes en el área de gestión institucional, y ha realizado cursos de crianza efectiva, estrategias y metodologías de aprendizaje. Actualmente se desempeña como especialista de innovación curricular en IAC y ACC, donde apoya procesos de creación y actualización de carreras, elaboración de programas de asignatura, perfiles de egreso, todas esas tareas que ya conocemos, trabajos de articulación entre carreras, marcas de cualificaciones, Chile Valora, relatorías y otros. Daniela Guzmán González, por su parte, aquí presente, música, pedagoga vocal y gestora cultural, directora de la compañía Volantín, es también presidenta de la Asociación Gremial de Creadores y Creadoras Infantiles de Chile, espacio desde el cual ha trabajado en coordinación con otras organizaciones culturales para el levantamiento de propuestas para la nueva Constitución. Un aplauso para ellas, por favor, y les dejamos un tiempo para que puedan ofrecernos sus ideas sobre este tema. Gracias, Amel. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Amelia Arias, como ya presentó Cristian. Contarles un poquitito que yo soy parte del Foro Latinoamericano de Educación Musical y que en conjunto con ellos planteamos la iniciativa popular de norma, por la cual hemos sido convocados también a explicarles un poco cómo fue este proceso, qué cosas vimos en ese minuto y cómo podemos aportar con esa experiencia para poder construir a partir de esto un nuevo futuro desde la pedagogía, desde también la cultura. ¿Ya?
Una de las cosas que nosotros queremos señalar y de dónde nos posicionamos para plantear esta iniciativa popular de norma fue de que las artes son una manifestación cultural y por tanto van a promover el desarrollo humano y el buen vivir. Esa fue nuestra premisa para poder plantear la iniciativa popular. Y obviamente creemos en una educación de calidad y por tanto entendemos que esta tiene que promover los derechos, que tiene que estar centrada en las personas y que tiene una relación ambivalente entre la cultura y la educación, porque sin una de ellas quedamos con un pie cojo. La Constitución vigente, la Constitución de 1980, solo habla de la cultura desde la creación y la difusión de las artes. Y respecto del área de educación artística y musical, solo habla de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Eso es todo lo que señala respecto de estas materias. Cuando nosotros presentamos nuestra iniciativa popular de norma, ahí, la idea de presentar esta iniciativa es entender de que las constituciones en general no son solamente un texto jurídico de normas, de leyes, ¿cierto? Que van a proveernos de leyes, sino que también tienen que ver con la expresión de un pueblo, del desarrollo cultural, del desarrollo expresivo, de la autorrepresentación, y por eso son un espejo de la sociedad. En ese parámetro es que nosotros planteamos esta iniciativa. La iniciativa popular fue apoyada transversalmente por más de 15.000 personas a través de una votación electrónica donde distintas personas nos pudieron apoyar. Y, por tanto, fue discutida dentro de la Convención Constitucional. Lo que proponía esta iniciativa era garantizar el derecho a la cultura, ya tenía dos partes. Eran tres propuestas ligadas directamente al desarrollo de la cultura, entendiendo esta relación, como les decía, ambivalente entre cultura y arte y educación, y obviamente luego una bajada a la educación artística. Entonces, como les decía, tenía una parte sobre garantizar el derecho a la cultura, proteger, promover y garantizar los derechos vinculados a esta, la función del Estado respecto de desarrollar y permitir el acceso a bienes culturales para todas las personas, y la educación artística, donde hablábamos específicamente de la educación artística y musical, señalando en qué consistía, qué manifestaciones artísticas hablábamos, que en este caso eran todas las manifestaciones artísticas, cuál era su orientación, que tenía que ser intercultural, que tenía que tener una pertinencia territorial, que tenía que incluir, no discriminar, ni tampoco jerarquizar una tradición por sobre otra, como ha pasado en muchos lugares donde se le da, por ejemplo, prioridad a la tradición clásica versus a la tradición popular o folclórica, dejándosele prácticamente aparte e incluso llegándosele a menospreciar. Y también hablamos de elementos de calidad de la educación que tenían que ver con temáticas de acceso, de recursos, etc. Eso era lo que más o menos presentaba nuestra iniciativa popular. Hoy en día, bueno, esto se discutió. Efectivamente, quedaron elementos en la Constitución respecto de la cultura, quedaron elementos de la educación en general. No quedó la propuesta en particular como tal. Pese a eso, aún así nos sentimos contentos de que haya pasado todo este proceso. ¿Por qué? Uno dice, pero es que no quedó como yo quería que quedara. Todas las organizaciones que participamos sabíamos que eso no iba a pasar. Sabíamos que probablemente no iba a quedar tal cual como nosotros lo queríamos. Pero que ya que haya nativos que nos permitan hacer leyes, ya nos posibilita poder hacer algo más de lo que en este minuto hay.
¿ya? Entonces quiero que ustedes también tengan como esta mirada, entre comillas, esperanzadora que muchos de nosotros tenemos frente a ella. La propuesta de la nueva Constitución, básicamente en el área de cultura, lo que señala es que se van a proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos, y que en el fondo es el Estado quien debe promover esto a partir del desarrollo de las personas en distintos ámbitos, como por ejemplo en la cultura. Se reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas, como decía Cristian, a partir de ellos. Se habla mucho del tema del patrimonio, de lo intercultural, con pertinencia territorial, que tiene que ver con esto que nosotros señalamos. El tema de reconocer y proteger los patrimonios naturales, culturales, materiales e inmateriales. Y también existe un elemento nuevo al dárseles autonomía a las regiones y a las comunas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de fomentar y proteger la cultura y poder desarrollarla dentro de cada territorio. Eso es algo nuevo y es algo que consideramos que es positivo. Respecto de la educación, como les digo, somos docentes, entonces nos interesa esto, es la cultura, si bien es cierto, se habla de ella, no se habla directamente de la educación artística y musical, ¿ya? Siendo bien transparentes con esto. Pero sí se habla de que se tiene que promover, por ejemplo, la capacidad creadora. Se habla de que se debe orientar hacia la calidad de la educación. Se habla de que tiene que haber un sistema nacional de educación que aporte saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que quiera promover el país. Y también existe algo que yo quiero destacar, porque a través de todos estos elementos se promueve el desarrollo de leyes, que es la bajada práctica de la Constitución. Y uno de los elementos relevantes que hoy en día no tenemos con la Constitución actual tiene que ver con las iniciativas populares de leyes, que funcionan y van a operar relativamente similares a las iniciativas populares de norma. ¿Eso qué significa? Vamos a poder reunirnos, digámoslo así, un grupo de personas, y lo que vamos a poder hacer en el fondo es presentar una moción legislativa para que sea discutida en el Congreso y que represente lo que cada uno de nosotros quiera proponer. Tiene ciertas reglas, obviamente, pero es una instancia de participación que hoy en día solo estaba destinada a los senadores y los diputados. ¿Ya? A través de ellos era la única forma de promover leyes. Hoy en día también se deja abierta esta puerta a la ciudadanía. Y eso también creemos que nos deja en un muy buen pie para poder hacer estos ajustes y poder incluir no solo elementos desde la cultura, las artes y del patrimonio, sino que en todo tipo de cosas. Por último, como desafíos, ya Daniela va a profundizar en algunos elementos aquí, que esto es más contextual, pero algunos desafíos que tenemos es, obviamente ya tenemos un diagnóstico establecido, sabemos que por mucho tiempo la cultura, las artes, el patrimonio, la educación artística, en distintas manifestaciones ha sido mirada como el pariente pobre, que nos acordamos de ellas para ciertos momentos específicos, pero el resto del año queda supeditada, ¿cierto?, a otros elementos, por ejemplo, económicos, políticos, sociales. Y pese a que está siempre presente en nuestras vidas. No podemos quedarnos solo en el diagnóstico, tenemos que pasar a la acción concreta. Y la acción concreta tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas que nos posibiliten el desarrollo concreto del folclore, el arte, la música, las ciencias, etc. Por ende, tenemos que ponernos y conversar como organizaciones, no solo como organizaciones entre nosotros, sino también como sociedad civil, como académicos, como con el mundo político, con el mundo social. Tenemos que ponernos a conversar y abrir un diálogo, que hasta el día de hoy ha sido bastante parcelado, ha sido solo con algunas organizaciones y no con otras. Aquí todos sumamos.
músicos, cantantes, la academia, todos sumamos para poder construir un Chile mejor, que es lo que finalmente queremos ver. No queremos quedarnos solo con, digámoslo así, con reductos pequeños. Entonces, es que como nosotros somos profesores de música, entonces solo queremos ver la asignatura de música. No, tenemos que, sí, ese es nuestro foco, pero también queremos ver el desarrollo humano integral. Queremos ver que las futuras generaciones tengan las posibilidades que nosotros no hemos tenido como personas. Y esa es la idea. Por eso también es llamarnos a todos a la acción y no quedarnos solo esperando de que, ay, bueno, es que si nos llama el Ministerio de Cultura o de Educación vamos a hacer algo recién ahí. No, seamos propositivos y hagamos algo ahora. Gracias. Les quiero recordar, antes de la intervención de Daniela, que vayan pensando sus preguntas. Este es un conversatorio. La idea es que ustedes hagan preguntas, observen, critiquen, opinen. Siempre se habla de los espacios reducidos de la Academia para el Diálogo, pues este es un espacio para dialogar, así que hagan sus preguntas, vayan pensándolas, y luego de la intervención de Daniela vamos a abrir el espacio para todo lo que queramos conversar durante 45 minutos. Gracias, Cristian. Bueno, creo que antes de comenzar como sobre mis ideas, me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto del proceso de construcción de esta nueva Constitución, que al menos en el trabajo intersectorial de los gremios de cultura, vimos harto cuando hicimos instancias de participación. Y primero yo creo que no tenemos que olvidarnos que si hoy día estamos en el proceso de construcción de una nueva Constitución, eso es producto del estallido social. No es un proceso que se dio al azar, no es un proceso que se le ocurrió a las entidades del gobierno, fue la solución propuesta para poder detener la protesta social. Es un proceso que quizá no cumple con todas las características que nos hubiera gustado, pero es como lo mejor a lo que se pudo llegar en el contexto actual. Desde ese lugar, las instancias de participación en el proceso de construcción de las nuevas normas tampoco era lo más ideal. Y quizá las personas se quedan con que la iniciativa popular de norma era el único espacio de participación de las organizaciones, y eso en realidad no fue así. De hecho, las instancias de construcción de las iniciativas populares de norma era lo más difícil a lo que se podía llegar, porque juntar tantas firmas en poco tiempo era muy complejo. Y también se presentó una gran cantidad de iniciativas, y yo creo que habían demasiadas esperanzas puestas en un proceso que estaba un poco orientado hacia el fracaso. Como que se esperaba que fueran pocas las que quedaran, porque ya desde los constituyentes se iban a presentar muchas, y el tiempo para construir el borrador era demasiado corto para todo el trabajo que había que hacer. Por otra parte, ha sido súper difícil en este periodo también poder manejar las expectativas de la población, y yo creo que esa es una tarea importante que hoy día vamos a tener todas las personas que estamos trabajando por el apruebo, porque yo creo que de alguna manera todas y todos esperábamos que la nueva Constitución fuera un poco la lista del viejito Pascuero, como donde se ponía todo lo que uno quiere en el nuevo Chile, y es imposible que todo esté. Y de hecho, si uno analiza las cosas que la gente esperaba que estuvieran en este borrador, el 80% son materia de ley y no de Constitución. Entonces muchas veces se dice, mira, nosotros pedimos todo esto y después quedó solamente un poquito. Bueno, quizá eso también tiene que ver porque la manera en que se enfrentó el nuevo borrador es desde una perspectiva más general. Hay muy pocas garantías específicas en todas las materias, pero ¿eso significa que en materia cultural perdimos? Ciertamente no, sino todo lo contrario. Y ahora sí creo que puedo hablar un poquito más desde el punto de vista como que nos convoca, ¿sí? Bueno, desde la organización donde yo participo, que es CRIN Chile, participamos también de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, y en ese proceso a mí me tocó coordinar los espacios de participación en torno a la nueva Constitución. Nosotros levantamos varios encuentros el año pasado, los sistematizamos y tuvimos espacios de participación directos con constituyentes, porque muchos de ellos, sabiendo que los mecanismos formales de participación no eran efectivos, abrieron espacios de diálogo permanente con las organizaciones, y entonces sí pudimos incidir en la redacción de muchas normas. Y desde ese lugar creo que nosotros tenemos garantías fundamentales que afectan precisamente la conservación del patrimonio o el folclore o las tradiciones. Por una parte, se logró la garantía de los derechos culturales, y eso es importantísimo,
En la constitución anterior ni siquiera existían ni se mencionaban. Hoy día tenemos garantías en materia de acceso, de participación, de uso del espacio público. Tenemos garantías en materia de patrimonio que hablan de la conservación, de la salvaguarda. Tenemos garantías también, o como principio transversal, la interculturalidad y la multiculturalidad, lo que va a significar un desafío y que si uno lee el borrador está presente tanto en educación, está presente en territorio, en aguas, en el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, y por supuesto en el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional e intercultural. Ahora, eso también va a ser un desafío, yo creo, para todas las personas que nos dedicamos a la investigación y a la creación artística, porque la protección de los saberes ancestrales también va a implicar un cuidado mucho mayor en la forma en que estos se reflejan y se utilizan en el contexto de la creación artística. Eso también ha generado posturas bastante encontradas al interior de los sectores artísticos, de personas que creen que esta nueva protección va a coartar su creatividad, y otras personas, dentro de las cuales yo me reconozco, que creo que está bien, que cuando uno trabaja en función del patrimonio de un pueblo, lo primero que debe hacer es consultar con este pueblo. Ahora, hablando de tradiciones y nueva constitución, una cosa fundamental que creo que tenemos que mirar es que históricamente el folclore siempre ha sido político, lo queramos o no. Lo podemos ver en los movimientos musicales que se han generado desde los años 20 en adelante quizá, y cómo el Estado los ha utilizado para proyectar cierta imagen de Chile. Lo vimos con el movimiento de la música típica, donde se intentó un poco blanquear el campo, que nadie viera todas las injusticias sociales que pasaban en Chile. En los 80 incluso se generó una división entre los artistas, entre los que estaban trabajando en torno a la nueva canción chilena, y luego el canto nuevo, y todos los artistas que se vincularon con el neofolclore. Entonces, creo que no podemos decir que el folclore no ha sido político, siempre lo ha sido. Y lo ha sido desde el punto en que una manifestación cultural siempre es la manifestación de la cosmovisión y la ideología de un pueblo y de un territorio. En ese sentido, la nueva Constitución nos presenta un cambio fundamental en el desarrollo de las políticas públicas, porque define un Estado con autonomía regional y pone en las regiones la construcción de las políticas públicas culturales. Es decir, que lo que quisimos por mucho tiempo ahora va a ser un deber de estas nuevas regiones, que va a ser la construcción de una política pública con pertinencia territorial. Y eso también es muy importante porque creo que desde la institucionalidad se ha tratado en muchas ocasiones de desvincular las prácticas culturales a los territorios. ¿Y por qué? Bueno, porque así los territorios se pueden despojar. Uno puede eliminar un territorio de un pueblo originario o quitárselo a una comunidad local, y la práctica cultural se sigue manteniendo en el museo. O también durante mucho tiempo yo creo que se ha instalado una falsa idea de que folclore es lo mismo que proyección folclórica, sacando las manifestaciones culturales del territorio, llevándolas solamente al escenario, desvirtuándolas, fijando disfraces como vestuarios y un montón de cosas que la nueva Constitución también, de la forma en que se están dando las garantías, nos va a implicar volver a mirarlo. Pero eso también es un desafío de participación, porque la definición de estados regionales, la definición de espacios de participación donde la política pública no se va a poder construir sin la participación de los pueblos y las comunidades, no funciona si no participamos. Y en ese sentido yo me uno muchísimo a las palabras de Amelia, sobre todo ahora, porque quizá hay muchas cosas que no lograron quedar garantizadas de manera específica, pero ciertamente están habilitadas en el texto constitucional, y que va a ser tarea de todas y de todos poder construir las leyes, primero para que la Constitución no sea letra muerta, poder construir una política cultural con pertinencia territorial y a través de la participación de las organizaciones. Pero para eso primero hay que participar, hay que organizarse, no hay que soltar los espacios de organización que se han podido formar en estos últimos tiempos, y también yo creo que hay que asumir que a quienes trabajamos en la creación artística, en este ámbito, en la investigación, a lo mejor también nos va a significar hacerlo con un poquito más de responsabilidad, y eso está bien, aunque va a significar más trabajo, pero creo que
de todas maneras, el texto constitucional es una gran ganada porque nos va a permitir una mayor protección, va a implicar la inversión de recursos del Estado para la protección y fomento de nuestro patrimonio. Incluso en este texto se habla de patrimonio material, inmaterial y natural, algo que no era pensado ni siquiera en el texto anterior. Entonces, desde ese lugar yo creo que estamos en un muy buen momento, ¿sí? Bueno, si el texto se aprueba, por supuesto. Así es que, pero creo que está súper bueno que se abran estos espacios donde lo podamos conversar, porque al menos la percepción de quienes hemos estado trabajando harto en este proceso con las organizaciones es que los medios han hecho una muy buena tarea, tanto en desvirtuar el proceso, como también desvirtuar lo que se gana y en insertar miedos y noticias falsas que han llevado a la percepción de que no estamos ganando nada con el texto. Y creo que hoy día es una responsabilidad de cada uno de nosotros como poder estudiarlo, leerlo y poder conversar primero con nuestro entorno cercano e ir agrandando ese círculo para eliminar esa noción, porque más allá, para nuestro gremio es importante, tanto yo que trabajo más como en el área de cultura tradicional, pero también para las artes en general. Y es importante finalmente para todos los ciudadanos porque también contiene otras garantías que quizá no tienen nada que ver con eso, pero que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, con la vivienda, con la salud, con la educación y que son fundamentales para garantizar el buen vivir y las prácticas de todos los pueblos de una manera, no sé, más saludable como sociedad. Entonces creo que hoy día hay una responsabilidad intrínseca en cada una de las personas que estamos pensando en esto, de poder ir haciendo difusión de este discurso y también de participar en los procesos que se vienen para que este texto se transforme en leyes y lo que no está podamos generarlo a través del trabajo colectivo. Eso. Muchas gracias, Daniela. Sí, pues efectivamente vamos a abrir la palabra para aquellas preguntas, consultas o reflexiones que tengan ustedes sobre este tema. Como decía Daniela, bueno, voy a parafrasearte más bien, no solamente el folclore ha tenido etapas o es intrínsecamente político, sino que tampoco hay que tener miedo a politizarlo o a hablar políticamente de él, que es algo que ha ocurrido históricamente. No sé si hay alguna pregunta o comentario por parte del público que quisieran ver o tal vez quisieran hacer, perdón, o tal vez desde el Zoom. Voy a revisar si hay preguntas. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Vaya, hay una. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esto que también nos motiva a poder seguir leyendo, compartiendo, ¿cierto? Mientras hablaba la compañera yo pensaba, voy a organizar un tecito con mis amigas para leer como lo que nos falta, ¿cierto? Como poder fomentar igual esos espacios. Mi pregunta es, bueno, yo también soy profesora, nací en un sector rural y también ahora trabajo en otro sector rural, por ende me muevo en muchas zonas rurales. ¿Cómo descentralizamos estos espacios así para poder llegar? Porque al menos en la zona en la que trabajo no se dan espacio de conversación, no sé bien cómo están trabajando los distritos, porque desconozco ese territorio ya que llegué hace muy poco, pero no se ve mucho movimiento y también hay varios lugares en los que aún falta mucho esa instancia de conversar. ¿Cómo podemos proponer espacios? ¿Cómo nosotras como docentes también de educación musical podemos generar instancias? Quizás desde el aula también un poco, hablándole a las niñas, o también en el consejo, o quizás afuera. ¿Cómo ustedes ahora en este espacio que hay gente mirando en las redes y acá nos pueden como plantear algunas propuestas para poder empezar a activarnos más, a tomar esa fuerza que teníamos antes en el estallido social donde todos los días había cabildo, por ejemplo? Volver a eso mismo también, como ¿cómo le damos eso a la gente que no tiene acceso a las redes sociales, que ve
todas estas noticias en la tele solamente, un poco para, no sé, pues cómo le cuento yo a mi abuelita, no sé si se entiende como la pregunta un poco, cómo podemos llegar a esos lugares que están abandonados también. La gente que trabaja en esto está todo el día haciendo cosas, entonces también es muy probable que no llegue a todos los territorios. ¿Cómo nos movemos eso? Yo creo que una de las cosas importantes que nace en el estallido social y que probablemente estuvo durmiendo por mucho tiempo es el hecho de no soltarnos. Una de las premisas que apareció fuertemente fue eso. Ahora que estamos en esto, ¿cierto? No nos soltemos. Y es algo que escuchamos mucho, no solo, digámoslo así, dentro de la misma protesta social, sino que también en distintos niveles, ¿sí? Una de las cosas que nos hizo el individualismo es precisamente eso, concentrarnos en nosotros mismos y bueno, el de al lado la verdad es que si no es mi familia o mi amigo, no me importa mucho. Y eso nos pasó la cuenta. Y cuando pasó lo del estallido social, obviamente esto de volvernos a ver las caras, de sentir de que teníamos algo en común, un proyecto en común, que no conversábamos, hizo que nos reencontráramos. A propósito de este mismo proceso, creo que esa es una de las herramientas que nosotros tenemos que pensar. Insisto, estas invitaciones, el tecito en la casa, el poder conversar, explicarle a la abuelita, decirle, mira, por ejemplo, tú a lo mejor viviste y viste cómo era la educación, por decir algo, la educación normalista, ¿cierto? Pero fíjate que hoy en día hay niños que no tienen acceso a la educación, porque resulta que X, Y o Z, ¿cierto? Entonces, podemos ir vinculándolo con las vivencias de las personas, podemos ir vinculándolo con tu propia experiencia. Tu propia experiencia, compartirle a los niños eso. Cuando nosotros hablamos de que tiene que ser con pertinencia territorial, es precisamente rescatar las necesidades, las cosas buenas también que ocurren dentro de esa comunidad. Y poder ponerla al servicio, poder explicarles que esto es lo que está pasando y permeando también a la sociedad. Es un cambio de paradigma, o sea, pararnos desde la Constitución de 1980 no es lo mismo que pararnos frente a una nueva Constitución. Desde la forma en que se construyó hasta cómo ve y concibe al ser humano, finalmente. Y desde el ser humano emerge la cultura, los derechos, y todos los seres humanos, querámoslo o no, somos seres políticos. De momento en que definimos, ¿cierto?, elementos que están vinculados a nuestro quehacer y vamos tomando decisiones a partir de eso. No sé si respondo tanto a la pregunta, pero creo que ese es uno de los espacios que tenemos que tener conciencia, que no tienen que ver con una política partidista, sino que tienen que ver con el hecho de que somos seres políticos por naturaleza y el hecho de poder compartir y conversar ya nos hace generar cierta discusión. Entonces, efectivamente, una de las cosas que también hay que tener como cuidado dentro de la educación es que se nos acuse de hacer partidismo, ¿verdad? Entonces, plantear esto, cómo de repente preguntarle a los niños, ¿cómo te imaginas tú el nuevo Chile? Que fue algo que se hizo, que tampoco es tan alejado. Entonces, creo que a partir de estos elementos, de qué te pasa en tu casa, qué te gustaría, por ejemplo, no sé, el tema del agua. Vivimos tan cerca y hay gente que no tiene agua. O sea, aquí en Providencia, claro, nos levantamos, agüita, rico, pero en Lampa no estamos hablando de un lugar tan lejano. Media hora desde acá, no tienen agua. Hay algunos lugares donde no hay agua, entonces tú dices, bueno, esos son los dolores que aparecen y que podemos conversar y trabajar y contar. Eso como desde lo político, desde los derechos, desde el quehacer, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo sé que hoy día existe un grupo también al interior de la convención, muchos constituyentes están haciendo estas acciones de difusión. Entonces, quizá para quienes quieran organizar esto en sus territorios pueden contactarse con los convencionales de sus distritos, porque se está haciendo desde los distritos también un trabajo de hacer conversatorios locales o cosas así. Si alguien tiene esa iniciativa, quizá podemos actuar como puente con los constituyentes con quienes tengamos relación o ayudar
hacer esos vínculos, ¿ya? Si es que pueden acercarse cuando termine el conversatorio y podemos tratar de hacer esa vinculación. Ahora, también creo que muchas veces cuando hablamos de estos temas el discurso se complejiza tanto que hay personas que tienen miedo de participar porque creen que no entienden o no van a entender o que es algo ajeno a mí total. Yo igual voy a tener que trabajar todos los días. Es algo que quizás se escucha mucho cuando uno habla de política en un contexto sobre todo rural. Pero creo que por eso es importante tratar de buscar espacios que continúen con los códigos del mismo territorio. No sé, una mateada, una oncecita donde las personas en un espacio de confianza puedan hacer todas las preguntas que tengan, desde el lenguaje que las quieran hacer, y que quienes quieran actuar como vínculo también tenemos que recordar que hay que descomplejizar eso para que todos podamos tener acceso a la información y que no sea solamente que si uno no se lee el tremendo manuscrito no va a poder participar. Entonces quizá ahí, sobre todo las personas que están más vinculadas a la educación, puedan trabajar siendo un puente de eso y de poder generar espacios de confianza donde las personas puedan hacer preguntas sin sentir que son ajenas al proceso y empezar a sentirse más parte del proceso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión que haya por ahí? Bueno, voy a aprovechar de hacerles un par de preguntas que yo mismo me he hecho, más que haya pensado así para evitar el silencio del público. Y es la siguiente. Vamos a suponer un escenario en el que gana la prueba. Vamos a suponer ese escenario. Pues es una probabilidad solamente, pero pongámonos en ese caso. ¿Cómo creen ustedes que se podría manifestar? Yo sé que a través de leyes, pero ¿de qué manera ustedes visualizan la posibilidad de que las culturas tradicionales puedan tener alguna clase de tratamiento en las leyes gracias a la nueva Constitución? Yo creo que tiene que ser a través de la participación. O sea, estamos claros. Si como organizaciones, como sociedad civil, no nos unimos para poder trabajar esto, soy una convencida de que va a pasar por el lado nuestro, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Por ejemplo, no sé, se hace una ley de educación y no se le pregunta a los docentes, ¿cierto? O se hace una ley en cultura y no se le pregunta a las personas, a los cultores, a los artistas de las distintas manifestaciones. Entonces, una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es poder conversar entre las distintas organizaciones y sincerarnos también. Decir, mira, yo quiero esto estoy dispuesto a transar, esto no estoy dispuesto a transar, y voy a ir contigo en los puntos de acuerdo. Creo que es una de las cosas que por lo menos con Daniela hemos conversado al respecto, siendo bien transparentes y bien honestos, porque finalmente todos buscamos de ser parte de este proceso. ¿Por qué digo todos buscamos ser parte de este proceso? Y a lo mejor algunos dicen, pero es que yo no me interesa. Porque si no, va a pasar eso, va a pasar por el lado nuestro y las cosas se van a hacer con nosotros o sin nosotros. Y donde se nos pregunta, digámoslo así, y si esperamos que nos pregunten, eso probablemente no va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Finalmente tenemos que tomarnos estos espacios, poder compartir, poder decir y conversar, por ejemplo, nosotros que somos profesores de música, conversar con los músicos, conversar con las actrices, los actores, conversar con las personas de danza, de teatro, etcétera, y decir, a ver, ya, ¿hasta dónde vamos con esto? ¿Queremos, por ejemplo, una educación artística y musical? ¿Queremos eso para nuestras futuras generaciones? Sí, no lo queremos. Sincerarnos. Si queremos, bueno, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Hasta dónde llegamos juntos? ¿Qué hacemos para pelear esto? Porque si nos vemos en un bloque, es probable que incidamos mayormente en la política. Si no, van a ser otros, como ha sido hasta en la actualidad, ¿cierto? Donde son normalmente gente ajena a nosotros, quienes toman las decisiones y nosotros, lamentablemente, solo nos queda acatar esas decisiones.
Y eso yo creo que es el desafío de estas instancias, de que el mundo académico, el mundo social, el mundo político, todos conversemos y nos podamos poner de acuerdo finalmente en llegar a un objetivo. Personalmente yo no estoy peleando por el hoy, ni por mañana en el futuro inmediato. Yo sé que esto es de largo aliento, que probablemente una constitución no se va a implementar en 6 meses, que una constitución para que se implemente probablemente son 7 años, 10 años. Probablemente yo hasta voy a haber salido de mi vida laboral, pero espero que mis hijos y mis nietos sí sean capaces de poder tener, no sé, distintos tipos de clase, por ejemplo. Que no sea solo matemática, lenguaje, ciencia, historia, que me parece fantástico, pero que también tenga la posibilidad de tener danza, teatro, música, artes visuales, no sé, artesanía, etc. Yo eso es lo que espero. A eso voy. Y por eso creo que tenemos que sincerar nuestras posturas y unirnos. No podemos, que es otra cosa que también pasa entre las organizaciones, que nos miramos, conversamos y después sentimos de que, no, es que la otra organización está haciendo otra cosa, entonces yo me llevo la pelota y no converso más con la otra organización. No podemos, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, tenemos que unirnos porque es la única forma de poder incidir y mientras más peso tengamos, vamos a poder de verdad tener una incidencia mayor. Sí, esto es, insisto, no nos soltemos, tenemos que estar unidos porque la unión hace la fuerza. Bueno, complementando lo que dijo Amelia, con lo que estoy totalmente de acuerdo, creo que las garantías de la Constitución sí generan un cambio importante en la manera en que se debe enfrentar la política cultural respecto del folclore y el patrimonio. Primero porque cuando se garantiza el fomento y la difusión y todas las cosas que se están garantizando, eso necesariamente tiene que implicar un cambio en los presupuestos. Porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, para la ejecución de toda la política pública en relación con la salvaguarda del patrimonio, es que en todo este tiempo, desde que se generó el ministerio, nunca ha tenido los recursos suficientes ni siquiera para implementar de manera completa la institucionalidad del ministerio. Y el área más empobrecida, la que menos se ha podido implementar, precisamente es el área de patrimonio. Entonces, ahora, para que se pueda implementar, no solamente es necesario que esté la garantía constitucional, sino además tenemos que hacer un trabajo de influencia en el Congreso y además tenemos que tener un gobierno que tenga la voluntad política de impulsar esos cambios. Yo veo con muy buenos ojos el ministerio que tenemos actualmente. O sea, hace muchísimo tiempo que no teníamos un ministerio con personas capacitadas en las seremías, desde la ministra, la subsecretaria, las subsecretarias, las seremías. Entonces, hoy día yo creo que es el momento para acercarnos y vincularnos con los territorios para poder impulsar estos cambios. Ya en la cuenta que se hizo hace poquito, el presidente anunció que quiere llegar al 1% en cultura, por ejemplo, cosas que no habíamos logrado a través del proceso constituyente, como la garantía de los derechos laborales de los artistas. Él ya anunció que el gobierno se compromete a impulsar un estatuto laboral que se va a empezar a trabajar en el segundo semestre. Entonces, vemos que existe una visión de poder querer cambiar las cosas. Pero también es importante que tomemos la iniciativa de promover esos diálogos para poder ir quizá promoviendo o proponiendo los lineamientos de trabajo, ¿sí? Entonces, en el ámbito de patrimonio, yo veo con muy buenos ojos que las nuevas garantías, por ejemplo, van a obligar a que no se pueda aprobar la nefasta ley de patrimonio que levantó Piñera y compañía, que se quería, que le pusieron urgencia en el último tiempo y que fue desarrollada como más bien por personas que tenían un interés particular en ciertas propiedades, pero no sin la participación, sin los procesos reales de participación de los pueblos originarios. O sea, aquí vamos a tener que esperar un proceso, ¿sí? Que se asienten a través de las leyes, cuál va a ser la mecánica de participación de los pueblos originarios en la nueva estructura del Estado, que va a ser muy importante cuando hablemos de folclore y tradición. Pero creo que necesariamente va a implicar cambios en las leyes porque muchas de las formas en que hoy se enfrenta la promoción, salvaguarda, investigación y todas las cosas no van a respetar las nuevas cosas que ahí se están proponiendo. Pero si hay algún momento para acercarse a promover proyectos de ley, yo creo que es hoy. Tenemos un gobierno a favor en ese sentido, pero tenemos un Congreso
difícil. Entonces, sin la participación de las organizaciones, incluso las propuestas que proponga el gobierno van a estar difícil de pasar sin la presión social. Entonces, ahí yo creo que hoy día es el momento para acercarse y promover alianzas para poder impulsar esas leyes. Muchas gracias, Daniela. ¿Preguntas, comentarios, reflexiones? Sí. ¿Quieres impostar tu voz de la manera más contundente? Vale, repito la pregunta para las personas que están por Zoom. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la exclusión de los escaños reservados para pueblos para el pueblo tribal afrodescendiente? Bueno, antes que cualquier cosa, yo tengo una política personal de jamás hablar en nombre de un pueblo originario, porque no formo parte de ese pueblo. Entonces yo no voy a hacer una crítica de las decisiones que hayan tomado los representantes de los pueblos originarios. Creo que eso es parte de descolonizarnos. Ahora, de manera personal, a mí me hubiera encantado que hubieran estado presentes como un escaño reservado. Sin embargo, creo que hoy día tenemos que mirar el texto constitucional, y en ese texto se garantizan los derechos del pueblo tribal afrodescendiente de manera particular en un artículo. Entonces eso es lo que yo más rescato. Si quieres puedo leer el artículo concreto, dame un segundo, porque es una garantía más bien general. Desde mi opinión personal, creo que no solo falta, en este caso, en los escaños reservados el pueblo tribal afrodescendiente. Hay otros pueblos que están en procesos también de reconocimiento, ¿cierto? Como los ONA, bueno, obviamente Selknam, quienes están peleando también por su reconocimiento hace bastante tiempo. Sabemos que se les declaró extintos. Sin embargo, ellos hoy en día están en este proceso hace mucho tiempo y fueron a exponer también en la convención precisamente sus dolores, ¿ya? Que también es similar a lo que señala el pueblo tribal afrodescendiente, a quienes también se les reconoce, digámoslo así, en un artículo. Es más, fueron parte de la discusión que se tuvo en la comisión donde nosotros presentamos la iniciativa popular de norma y efectivamente fue bastante discutido. Dicho eso, insisto, me represento solo a mí misma porque tampoco creo que uno tenga que representar a un pueblo, no sé quién. No soy perteneciente tampoco a ninguno, pese a que tengo una gran admiración por los pueblos originarios. Dicho eso, creo que hoy en día la nueva constitución posibilita muchas cosas que no están. Por ejemplo, lo que yo decía recién de los Selknam. Ellos no están declarados, no son parte de los escaños reservados. Sin embargo, posibilita que ellos lleguen a ese reconocimiento y puedan llegar a hacerlo. Y creo que lo mismo pasa también con el pueblo tribal afrodescendiente y con algunos otros pueblos que están invisibilizados y que claro, efectivamente, muchos de sus sobrevivientes a estos exterminios masivos que hubo, están buscando eso, volver a reencontrarse y poder luego, digámoslo así, poder poner, digámoslo así, estas temáticas. Entonces creo que de todas formas es un avance. Me gustaría que todos tuvieran escaños reservados, claro. No sé si eso le gustaría a todos los políticos, no lo tengo tan claro, creo que no, pero sí siento que es relevante la oportunidad que abre la nueva constitución respecto de todas estas temáticas. Quería complementar un poquito porque, claro, el artículo en particular lo que establece es que reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno y asegura su ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes. Y creo que esa última parte es la clave, ¿ya? Porque, a ver, yo creo que lo que tenemos que pensar es que en materia jurídica, si algo no está en la Constitución, no implica que no pueda ser garantizado en las leyes. Sería peor
que hubiera algo garantizado, porque no podemos poner algo en contra a eso en las leyes, ¿sí? Pero los instrumentos internacionales a los que Chile adhiere tienen un rango mayor al rango constitucional. Y eso también es súper importante, porque incluso antes, por ejemplo, antes de que hubieran estos cambios constitucionales, muchos despojos territoriales o cosas que afectaban el convenio 169 de la OIT se defendían en las cortes internacionales y aún así se ganaban aquí en Chile. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que mirar es cuáles son los convenios internacionales que protegen, y esto abre la puerta para, aunque no esté explícito en el texto constitucional, le otorga mayor importancia a esos convenios internacionales. Y esos convenios internacionales van más allá que solo el ámbito cultural, y la Constitución no lo restringe solo a ese ámbito en el articulado. Entonces, en ese sentido, es una garantía mucho más amplia que la que el texto en una primera lectura puede hacer parecer. Ahora, yo insisto, creo que este texto no es perfecto en ningún caso, pero eso no implica que no pueda haber un trabajo para que la legislación correspondiente no pueda ir más allá. Y cuando se reconocen los derechos territoriales de un pueblo, creo que ahí abarcamos de una manera mucho mayor todo lo que tiene que ver con la promoción de su cultura. Eso. Gracias. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Tengo muchas preguntas yo, pero quiero cederle el espacio a ustedes por si tienen alguna otra duda o comentario que quieran hacer, reflexiones que han hecho en todo este tiempo mucho más politizado que hemos estado viviendo últimamente en el país. Sí. ¿Te veo bien, Ignacio? ¿Te estoy viendo bien? Sí. Hola, muchas gracias por la conversación, compartir su experiencia. Es una pregunta muy básica, en realidad. ¿Ustedes conocen o tienen alguna idea de lo que se ha hecho en esta materia cultural, en lo que se pusieron ahora en otros países latinoamericanos? Y si eso ha sido parte del debate o no, así, si tiene una reflexión sobre eso. Sí, existen otros precedentes, no solo latinoamericanos, también a nivel mundial. De hecho, para nosotros redactar la iniciativa popular de norma, en la parte que habla de cultura, ya que son las primeras 3 partes, digámoslo así, del articulado, nosotros hicimos un articulado de 4 partes. Nosotros miramos distintas constituciones. Constituciones, por ejemplo, de China, de Bolivia, de Ecuador, algunas cosas que también nos hicieron llegar algunos compañeros nuestros de FLADEM en Guatemala, en Argentina, si mal no recuerdo, y también miramos, bueno, obviamente convenios internacionales, tratados internacionales, ¿ya? Para poder armar esta propuesta. Entonces, no es solamente exclusivo. Y sí hay derechos constitucionales, por ejemplo, sin ir muy lejos en Bolivia, al respecto. Ellos tienen un catálogo de derechos asociados en su constitución. Yo no tengo tanta claridad al respecto de cómo se han implementado todos ellos, ¿sí? Sé que hay varios de ellos que se han implementado y que han sido muy relevantes para el desarrollo de los pueblos originarios en Bolivia, sobre todo, porque por ahí va el rescate. A propósito de también un gobierno que los promovió, que fue el gobierno de Evo Morales. En Ecuador también sé que en un momento se hizo un fuerte impulso, pero que eso también quedó un poco detenido al respecto, dada la asunción de un gobierno que no era tan proclive a estos cambios culturales. Respecto de educación, voy a hablar así como de educación artística y musical, concreto, también nosotros estudiamos otras constituciones y solo encontramos, que fue algo que también se expuso para los constituyentes, solo encontramos respecto de educación musical en un solo país, que fue en Suiza, y que se hizo a partir de una moción popular, ¿ya? Que ellos pudieron hacer el reconocimiento de la educación musical como parte de su constitución.
Y algo similar también pasó en Francia, pero respecto de la educación física. ¿Ya? Como te digo, respecto de los derechos culturales, yo siento que en Latinoamérica no hemos enfocado mucho en eso. ¿Por qué? Porque convivimos a diario, somos parte, somos herencia, somos mezcla también, ¿cierto? De pueblos originarios que siguen aquí, ¿ya? Que no fueron completamente exterminados, y qué bueno que no fueron completamente exterminados. Entonces creo que también es una necesidad y un elemento que está presente en las constituciones por eso mismo. No sé, Dani, ¿tú quieres agregar? Sí, yo creo que tanto desde las organizaciones como también en los equipos constituyentes de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, el primer trabajo fue de análisis comparado de constituciones, como que quizá todos partimos de ahí. Y en ese sentido, una de las primeras conclusiones que al menos desde, no sé, los gremios que estábamos trabajando sacamos es que no siempre hay un vínculo entre las garantías legislativas y el detalle constitucional. De hecho, los países a nivel mundial que tienen mayores garantías a nivel legislativo muchas veces no tienen ni siquiera mención a esos temas en la nueva constitución, perdón, en sus constituciones, porque no ha sido necesario, porque socialmente hay una valoración de las artes y de las culturas que es súper grande. No es la realidad de América Latina. Entonces, en América Latina, para poder lograr esos cambios a nivel legislativo, sí ha sido necesario los cambios constitucionales. Y ahí nosotros tenemos referentes importantes, México, Colombia, claro, Ecuador tiene su proceso más bien detenido, Bolivia es una constitución con un fuerte carácter indigenista, pero quizá Colombia y México sí son lugares de donde podemos tomar muchos referentes y que yo creo que se hicieron en este trabajo, ¿sí? Ahora, en Colombia sí existió, por ejemplo, un problema de que había muchas cosas escritas que después no se estaban llevando a la práctica por un tema presupuestario. Y por eso es importante el seguimiento y finalmente comprender que el proceso de cambio constitucional no es la salida de un proceso, es el inicio del proceso, porque vamos a tener la nueva constitución, pero sin todos los cambios legislativos y las garantías en la definición del presupuesto nacional. Está muy difícil poder lograr esas garantías. Entonces, en vez de decir, ya hicimos las tareas, es como ahora empieza el trabajo de organización y de promoción de los cambios que se necesitan. Bien, bueno, estamos a un segundo de terminar, pero no puedo dejar de hacerles una pregunta que creo que es importante también, sacarlas como de ciertas zonas de confort intelectual, vamos a decirlo así, y preguntarles qué es lo que ocurre si la Constitución se rechaza, cuál es la perspectiva que se abre para estos derechos culturales y en particular para este ámbito en el que trabajamos, que nos movemos, que es el estudio o la práctica del folclore y las tradiciones. Personalmente creo que, claro, efectivamente es un escenario poco favorable respecto de los cambios y a la velocidad a lo mejor con que uno espera avanzar. Sin embargo, y dicho eso, creo que existe hoy en día, como decía Daniela, un gobierno que sí está preocupado y que sí es competente en las materias que corresponden. Tenemos un ministro, por ejemplo, profesor en un Ministerio de Educación, algo que antes no había pasado, porque teníamos políticos que se supone que en algún momento estudiaron pedagogía y asumieron un ratito. Pero hoy en día tenemos un profesor de aula, hizo clases, es parte. Tenemos una ministra que efectivamente es parte del sector cultural, es conocida por digámoslo así, en el ámbito cultural, que sabe cómo funcionan los procesos porque ella también lo vivió, digámoslo así, desde el otro lado de la moneda. Entonces, creo que eso nos posibilita, digámoslo así, cambios, a lo mejor no a la velocidad que nosotros quisiéramos, o lo que puede proveer, en este caso, la nueva Constitución a partir de las redacciones, sus párrafos, etc. Y creo que, insisto, otro de los cambios que tenemos que hacer es como organizaciones, como sociedad civil, política, etc., es unirnos. La presión, a ver, uno de los elementos que hizo que, por ejemplo, hoy estemos aquí, ¿ya? Personalmente, es el haber presentado una iniciativa popular de norma y que esta haya sido, digámoslo así, apoyada por distintas personas de la sociedad. Si eso no hubiese pasado, no estaría aquí, no estaríamos exponiendo, no hubiésemos estado en la convención, eso no hubiese pasado. Y eso es porque hubo una presión al respecto, porque hubo un interés de apoyar esa iniciativa. Entonces,
¿A qué voy de nuevo? Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto y hoy en día además tenemos un gobierno que tiene personas que están preparadas en estos ministerios para poder sentarnos a conversar de tú a tú y no de tener que estarles explicando, mira, lo que pasa es que a través de la subvención pasa esto y esto otro, o mira, en realidad cada vez que tú presentas un proyecto tienes que hacer esto, entonces si no te lo ganas, no podemos hacer esto otro. No hay que estar explicándoselo. Uno ya parte desde una base y uno se sienta a hablar con un par finalmente. Y yo creo que eso es una gran ganancia que tenemos hoy al respecto. Entonces creo que si la nueva constitución no existe como tal, porque se rechaza, aún así existe posibilidades de poder hacer cosas. Va a ser más difícil, más ripioso, no a la velocidad que queremos, pero se puede hacer. Creo que eso es importante. Yo me voy a revelar frente a tu pregunta, porque no creo que debamos hablar en este momento del rechazo. El rechazo es una posibilidad real, y si es una posibilidad real es porque hay una cantidad de recursos invertidos en eso desde las estructuras de poder mucho más grande de lo que nos imaginamos, y por lo mismo hoy día tenemos que hablar de la prueba, porque si queremos llegar a la prueba es importante que todas y todos trabajemos por eso. Entonces creo que es el momento de que tomemos la responsabilidad de que llegar a la prueba va a ser una tarea que tenemos desde ya, todas y todos, y que las discusiones debieran estar centradas en cómo cada una y cada uno desde nuestros lugares vamos construyendo el camino hacia la prueba. Porque ya al salir el borrador, las encuestas al tiro se han comenzado a invertir. Se han comenzado a invertir porque ya muchos de los mitos en torno a las supuestas cosas que incluía este borrador se han podido eliminar. Pero hoy día, desde esas mismas estructuras de poder están tratando de instalar esta nueva postura como una tercera vía que no existe, que para mí es como los manotazos de ahogado de un segmento muy minoritario que intenta hacer ver como que el borrador no es representativo porque esa minoría no ganó en las cosas que propuso. Entonces, no le hagamos el juego, trabajemos para seguir desmitificando el proceso, para seguir eliminando las noticias falsas en torno al nuevo borrador y pongámonos las pilas por el apruebo, porque si no lo construimos entre todas y todos, realmente podría no ocurrir. Y creo que después de todo el trabajo que se ha realizado, tenemos que poner todas las energías en que nuevamente salgamos ganando del plebiscito que se nos viene en septiembre. Muy bien, muchas gracias. Me convenciste, entonces voy a probar. Bueno, quería decirles solo un par de cosas para cerrar. Creo que es bueno comentar que en esta misma casa universitaria, el Centro de Investigación en Artes y Humanidades publicó un dossier completo que se llama Volver a Creer, Música, Sonido y Política en la Revuelta Chilena, el año 2020. Fue publicado muy rápidamente después del estallido, hecho en tiempo récord, curiosamente por una invitación de Casa de las Américas, que seguramente ustedes saben quiénes son, cómo funciona, fue un organismo cultural cubano, y surgió en el Congreso con músicas tradicionales que se desarrolló en Tuxtla Gutiérrez. Pablo estaba allá, Pablo Catrileo, no sé si está aquí ahora, y fue una invitación precisamente de la CODIS vicedirectora de Casa de las Américas, María Elena Vinuesa. El dossier produjo un efecto en otros países y surgieron otros dossiers similares con convocatorios de diversas revistas, pues en Ecuador, en México y en Estados Unidos, y luego uno en Inglaterra. Es interesante entonces que el estallido chileno y las músicas tradicionales también que acá se practican, particularmente aquellas que fueron politizadas, como el caso de las músicas del norte, particularmente el tinku, los capurales, las sayas, hayan ingresado a este proceso de politización de manera muy directa a través de prácticas danzarias tradicionales, como son ciertas compañías de baile. Eso, una pequeña publicidad fue esa. Y vamos a hacer una pausa ahora. Ahora sí que sí, de unos 20 minutos máximo. No se vayan, vamos a tener la conferencia de la doctora Juliana Guerrero. Quiero decirles que la doctora Guerrero es una de las principales investigadoras de folclore en Argentina en este momento. Es un país con el que tenemos una hermandad muy grande en materia de práctica y estudio del folclore. Va a ser muy interesante conocer el caso de ella. Le dio COVID, como les comenté, y por eso no pudo venir a Chile, pero teníamos 2 actividades organizadas con distintas universidades cuyo aforo estaba repleto.
Entonces es una lástima que no haya podido unir, pero no se pierdan esta conferencia que va a ser sobre las trayectorias del folclore argentino ahora en 20-25 minutos más. Muchas gracias. Aplausos.